Hola, bienvenido al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Hoy te vamos a hablar acerca del recuerdo de sí, uno de los temas importantes en la psicología y filosofía del cuarto camino de Gurdjieff. Hemos hablado en otra serie de videos, podés encontrar este material en una carpeta, en una lista de reproducción que se llama El cuarto camino de Gurdjieff. Vas a encontrar una secuencia de videos donde vamos tratando todo esto que te pueda llevarte a una comprensión integral del sistema de práctica para la transformación interior que plantea el cuarto camino. Hoy vamos a hablar sobre una de las ideas principales, ejes centrales del cuarto camino, que es el recuerdo de sí. Hicimos un video sobre los diferentes estados de conciencia, los estados de la mente, y en el cuarto camino hay 4 estados de conciencia que nosotros podemos tener y vivimos habitualmente solamente en 2 de esos estados. Sí, el estado de dormir por la noche, ¿no? Con sueños o sin sueños, y el estado de despiertos en vigilia, donde el cuerpo se mueve, hace las actividades cotidianas, pero hay otros 2 estados posibles de la mente humana que para la mayoría no son desconocidos en la vida cotidiana. Exactamente. Nuestra mente oscila siempre, vive entre el pasado y el futuro. Raramente está presente. Para alcanzar un estado de presencia, de estar presente con nuestra totalidad, con lo que explicamos antes, con todos los centros, con lo que pienso, lo que siento, lo que actúo, el cuerpo, la sexualidad, todo, para estar totalmente presente, tendríamos que estar en lo que Gurdjieff llama este estado de recuerdo de sí. El recuerdo de sí, explica el director de nuestra escuela, un gran practicante del cuarto camino, él dice que el recuerdo de sí, para entenderlo, es aprender a darnos cuenta, pero no como un dato intelectual, porque quizás vos estés escuchando y decís, pues yo ya sé eso, porque yo ya leí literatura espiritual y demás, pero es como una experiencia práctica esto, no es como un dato intelectual, es darnos cuenta realmente que lo psicológico, nuestros pensamientos y nuestras emociones son más real que lo físico. Ese es un primer nivel de recuerdo de sí. O sea que todo lo que pensamos, lo que sentimos, las fantasías, las imágenes de la mente son tan importantes como las personas con las que hablamos, las cosas que hacemos, el dinero que ganamos, los logros materiales que tenemos. Estos 2 mundos, ¿no?, en los que decíamos también en que vivíamos, el mundo interno y el mundo externo, son importantes en simultáneo todo el tiempo. No es que son tan importantes, son más importantes. El recuerdo de sí es que te des cuenta realmente que sin ese mundo psicológico no puede existir el mundo físico. Claro, sin una mente que perciba no hay que percibir, no hay existencia. ¿Lo querés repetir lentamente? Que sin una mente que perciba todo lo que hoy vemos a través, o la información que recibimos a través de los 5 sentidos, es la mente la que procesa esa información, ¿no? Y sin la mente no habría que observar. ¿Es fácil darse cuenta de eso? Bueno, es como vos decías, por un lado, en un principio son datos intelectuales que uno va teniendo y que después hay prácticas para que eso lleve a otro tipo de experiencia. Exactamente, en el día a día, el secreto de la observación de sí, de recuerdo del cuarto camino, es que yo experimente esto en la práctica, porque el único modo de cambiar un pensamiento basado en la ignorancia, un pensamiento mecánico, una creencia, una emoción, un sentimiento o un impulso o una sensación, el único modo de modificarlo en profundidad es que yo tenga la experiencia concreta de que eso es muy real. Claro, si no le voy a prestar atención, no me voy a ocupar de eso como de otras cosas que considero más importantes como problemas. Completamente. Pero es como querer cambiar un objeto de lugar y no tener en cuenta el objeto. ¿Podés cambiar un objeto de lugar si no lo movés? No. Y bueno, esto es lo mismo. Claro, uno dice, me quiero sentir mejor, pero no tenemos en cuenta que hay emociones, por ejemplo, o qué son esas emociones. O pensamos que así nomás se van y vienen, porque no tenemos un conocimiento profundo de la naturaleza de la mente. El recuerdo de sí que se logra por medio de la observación, porque primero lo que voy a tener que hacer es registrar que hay un mundo interior en mí. No hablar acerca de eso, porque ustedes quizás pueden estar escuchando y nosotros decimos, ustedes tienen un mundo interior. Vos que estás mirando acá el video, te digo, tenés un mundo interior. Pues sí, tengo un mundo interior.
Si estás alineado con este pensamiento, decís, yo tengo un mundo interior, pero inmediatamente después te olvidás. Después te quedás identificado con tu casa, con tu dinero, con tus conflictos o con una emoción en particular. Quedás tomado por eso, estar identificado, estar tomado. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, hoy la idea que te quería mostrar es la idea del recuerdo de sí, tan importante en el cuarto camino, que es alcanzar el tercer estado de conciencia. Cuando yo tengo conciencia de sí es de uno mismo, de la totalidad de lo que soy, consciente e inconscientemente, el inconsciente personal del que habla Jung. Cuando tengo conciencia de eso, ahí me conozco. Y allí aparece un propósito, un sentido en la vida que incluye todo lo que somos, ¿no? Un sentido en cuanto a... Eso, detenete ahí un segundo. Que incluye todo lo que somos. Sí. ¿Qué querés decir con eso? Bueno, hablando, por ejemplo, de las necesidades intelectuales, afectivas y físicas, un propósito que incluya todo eso, pero también en otro sentido en cuanto a la realidad de la existencia, qué estamos haciendo en la vida. Completamente. Cambia completamente la perspectiva cuando vos te das cuenta que no solamente tenés un cuerpo físico, que tenés que cuidar obviamente y alimentar y darle un resguardo, sino que además tenés un ser psicológico, que también tenés que hacer lo mismo, tenés que cuidarlo, tenés que cultivarlo, tenés que desarrollarlo. Este ser psicológico en el materialismo de hace 2 siglos está dejado de lado. Dijo el Maestro Jesús, porque también se llamó el cuarto camino cristianismo esotérico, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué quiso decir con eso? Que había otras necesidades, además de las físicas, igual de importantes. Exactamente. Otras necesidades, aparte de las físicas, más importantes. De vuelta, ¿por qué más importante? Dirás, pero yo tengo para comer, ¿qué me interesan estas ideas si no llego a fin de mes? Sí, claro que sí. En un nivel primario, Gurdjieff no era un lunático, era un gran pensador, un gran filósofo, un gran místico, un gran científico, y tenía muy claro la injusticia social. En un mundo donde él le tocó crecer, que fue Rusia, en la Rusia zarista, y luego vio el nacer del comunismo en Rusia, vio lo que era la violencia por el hambre, por la explotación, luego atravesó la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Europa. Creo que nadie mejor que Gurdjieff vivió y sufrió el dolor de la guerra, porque era una persona profundamente comprometida con su medio. Si no, no hubiese traído esta filosofía oriente y se hubiese quedado muy tranquilo en su monasterio, meditando y alcanzando el nirvana o ya transitando el nirvana, porque era una persona realmente fuera de serie. Acá tenemos una imagen de George Ivanovich Gurdjieff, hermosa. Sin embargo, se comprometió profundamente con su época y con los siglos por venir, trayendo la sabiduría de Oriente y enmarcándolo junto con uno de sus discípulos, que fue Uspensky, con el conocimiento de la ciencia de Occidente. Así que recuerdo de sí es una de las ideas más importantes del cuarto camino. Si no alcanzamos ese recuerdo de sí, ese tercer estado de conciencia, no comienza un verdadero camino de desarrollo interior. En este estado de conciencia es cuando el individuo comienza a estar en equilibrio entre lo que piensa, lo que sienta y lo que actúe. Obviamente no es algo que se realiza del día a la noche, es fruto de una práctica y una de las primeras cuestiones que hay que lograr es la transformación de las emociones negativas. Bueno, esperamos les haya gustado este video. Vamos a continuar con otros temas, otras prácticas que incluyen el método del cuarto camino. Para los que estén interesados en profundizar e incorporar estas técnicas como parte de su vida, vamos a dejar como siempre aquí abajo en el video, en la descripción, los contactos de nuestra escuela en Buenos Aires, donde pueden acercarse. Estamos haciendo charlas todos los días de introducción a estos métodos para contarles cómo son los cursos, en qué consisten las técnicas, cómo es la dinámica en la que ustedes van participando. Así que vamos a dejarles la invitación para los que quieran acercarse a conocer. Nos despedimos. Bueno, gracias por estar allí y nos vemos en los próximos videos. Chau. Chao.